el orden de los eventos luego del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, sin lugar a dudas, eso sería en base a la teología que... apáguenme los micrófonos cuando no estén hablando. Ok. En base a la teología que tú estés o que tú tengas. Ok. Si me hablas de la teología dispensacional, ¿verdad? Es una cosa, pero hay muchos tipos de ramas teológicas. Entonces, en el dispensacionalismo se cree que después del arrebatamiento, aquí estoy compartiendo el enlace para que entren otros. Por favor, compartan el enlace que yo pongo ahí en el chat. Después del arrebatamiento vienen 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación, entonces el Señor Jesucristo regresa a la tierra, ¿verdad? Después de regresar a la tierra, entonces hay 1000 años donde Él reina junto con toda la iglesia y el pueblo de Israel. Al cabo de esos 1000 años, que por esos 1000 años, en Apocalipsis 20, el diablo es preso, vamos a decir de esta forma, junto con el diablo, claro está, todo lo que él conlleva, es decir, los demonios, las fuerzas de maldad. Y luego entonces estas fuerzas de maldad son soltadas nuevamente y el Señor Jesús entonces hace descender fuego del cielo y quema a todos los impíos que se han rebelado contra él, contra Israel, que atacan la santa ciudad. Y por lo tanto, entonces ahí ya comienza el tiempo del juicio. Es decir, ya es un tiempo ya completamente, está volando un tiempo ya escatológico. Eso es más o menos el tiempo hablando como tal en la tierra, ¿verdad? Es decir, que se termina con el reino milenial. Luego entonces viene el juicio final, que ya no sería en un plano terrestre. Y luego entonces lo que se llaman los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese es el orden cronológico de la teología dispensacionalista. Arrebatamiento, tribulación, segunda venida, reino milenial, la batalla, ¿verdad? Al final del reino milenial, y entonces el tiempo del juicio final y los nuevos cielos y la nueva tierra. Vale, pastor. Yo le pagué. Dios lo bendiga. Sí, bendiciones. Ok, a ver, otra pregunta. Claro que sí, Eleazar. Hola, pastor, buenas noches. Dios lo bendiga. Bendiciones. ¿Cómo te puedo Bendiciones ayudar? para todos. Sí. No tengo una pregunta en sí, pero quería comentar un poco sobre. Hoy estuve viendo su video que hablaba sobre Estados Unidos, que un cristiano no puede ser, ¿cómo se diría?, enemigo, digamos, de los Estados Unidos. Claro, pongamos el punto, ¿verdad? El cristiano no debe ser enemigo de nadie. No, ya sé, me refiero a que no debe creer que Estados Unidos es el culpable de... Por ejemplo, le explico por qué, mira. A ver, un momento, antes que me explique. ¿Alguien tiene una música por ahí, por favor? Oh, Dios mío del cielo. Por favor, si entren, deben de respetar el stream, deben tener apagado todas las músicas, todos los fondos. Juan Carlos, por favor, el fondo musical que tienes ahí. Ok. Entonces, te explico algo. No es que alguien no pueda pensar mal de los Estados Unidos. Por ejemplo, tú puedes pensar mal de un hermano que está actuando mal, pero tú no puedes actuar en contra de ese hermano que está actuando mal. Son dos cosas absolutamente diferentes. Ni tampoco te puedes alegrar del mal que pase al hermano que está actuando mal. Son dos cosas que hay una diferencia muy grande. Quiero que pongan atención a esto para que entiendan bien en el contexto que yo digo las cosas. Lo que yo le quería decir es, ahí se escucha un ruido. Sí, Abigail, por favor, te pido que no entres más al enlace porque
estás echando a perder. Necesitas apagar tu micrófono, tienes doble, necesitas unos audífonos para poder entonces hacerlo. Ok, y ya, no te quiero bloquear, pero si vuelves a entrar sin audífonos haciendo ruido, ya te voy a bloquear, no vas a poder entrar más. Ok, ahora te voy a sacar, pero puedes entrar después si tienes audífonos y si haces las cosas bien. Ok, te escucho ahora. Ya que me expliqué, entonces ahora te escucho. Bueno, yo le explico. Mira, yo soy de Argentina. Yo me crié Sí, en un hogar cristiano evangélico. ok. Pero digamos que se nos adoctrinaba no solo en la escuela, sino a mí en mi hogar también, como que Estados Unidos era el culpable de todos los problemas, de las guerras, de los problemas A mí también. económicos. Era como un odio que me sembraron de chiquito hacia los Estados Unidos. Después, cuando yo tuve un encuentro con Jesús, que empecé a buscar en todo la verdad, me fui dando cuenta de muchas cosas y empecé a escuchar a otros pastores, la mayoría de los pastores que hablaban a favor de Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos estaba a favor de Israel, siempre defendía a Israel, todos los demás. Entonces me fui dando cuenta que había una relación entre la izquierda y el odio hacia los Estados Unidos, y eso estaba como en coinonía. Exacto. Con respecto a eso, era ese comentario que quería hacer. Y después yo justo estaba viendo ese video y como a usted siempre le gusta debatir con católicos, que es lo que más le gusta, dice, mientras yo veía ese video en una plaza, yo estaba esperando para trabajar, ¿viste? Mientras yo veía ese video, un tumulto de gente, se ve que salía de la iglesia católica y empezaron a hacer tipo como una procesión. Y apareció un grupito de 3, 4 chicas que llevaban una cruz con un Jesucristo. Y atrás toda la gente, Ya, ¿viste? Y después llevaban como una carretilla con unos parlantes, iban pasando, haciendo, digamos, siempre como una repetición de ciertos actos. Daban toda la vuelta a la plaza, hablando en cada 20, 30 metros, diciendo un pasaje bíblico, y eso es lo que más me llamó la atención. Agarraban un pasaje bíblico, pero que yo jamás lo había leído en la Biblia, no sé dónde lo sacaban. Si de verdad lo sacaban de una Biblia, pues yo trataba de escuchar. No sabía si lo sacaban de la Biblia o de qué libro lo sacaban. Era una o mezcla. posible uno de los libros deuterocanónicos. Posible. Puede ser, pero no creo, porque yo leí los deuterocanónicos y tampoco me sonaba. No, no, porque agarraba un texto, ponerle de Jesús. Bueno, y Jesús estaba con Pedro, ponerle, y decían algo que era una mezcla. No era lo que decía, era como que tergiversaban las palabras. Ya. Bueno, bueno, pero cuestión que iban y seguían dando la vuelta y haciendo el ritual, digamos, bueno, de que es de los católicos, digamos. A lo que yo voy es que en esa plaza, unas semanas antes, ponele, llegó un evangélico. Yo también estaba sentado así esperando para trabajar, y llegó un evangélico, no sé de qué denominación era, pero puso un parlante solo ahí con otro hermanito y un grupito de la familia que estaba ahí como que se quedó aparte. Puso un parlante a todo volumen y empezó a predicar que se arrepintieran, ¿viste? Fue un mensaje corto y ni bien inició, rápido vino uno y lo quiso parar. Él siguió, dio el mensaje, agarró el parlante y se levantó y se fue para otra punta de la plaza. Y a los católicos dieron toda la vuelta, hicieron todo y nadie les dijo nada y nadie se metió nada. Y ahí me acordé de usted que dice que en Cuba, si había algo así religioso, nadie decía nada. Ahora, como se predicaba ponerle de la verdad de Cristo, ahí sí te agarraban, te metían preso y algo así, Claro, ¿viste? claro, así siempre. Pues muchas gracias, hermano. Gloria al Todopoderoso. Y Carlos Cabrera quiere, si alguien más quiere participar, el enlace está en la descripción, en el chat. Ok, en el chat está el enlace, así que puede entrar al enlace. El que quiera entrar. Si Carlos Cabrera, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta bendiciones. sobre, Claro, sobre el anticristo. Usted está ok, hablando mucho del anticristo y he visto varios videos. Eh, sí. ¿De dónde usted cree que va a surgir el anticristo? ¿De dónde que usted cree? ¿De Asia, de Europa?
o de Israel, porque dice que a los dioses de su padre no hará caso. ¿Qué usted piensa del anticristo? Hable un poquito Ok. sobre eso. Bueno, primeramente, si ves algunos videos que he hecho, inclusive yo doy la posibilidad que ni siquiera sea una persona, sea literalmente, posiblemente un computador. El problema es el siguiente. El problema es que lo que leemos en la Biblia, lo estamos leyendo de hace, en el caso de Daniel, estamos hablando de 2000, alrededor de 2500 años desde hoy, ¿verdad? Entonces, estamos hablando también de profecías que fueron visiones. Y las visiones tienen aspectos simbólicos. Entonces, el cristianismo desde hace mucho tiempo ha debatido si el anticristo es alguien o es algo. Yo me voy porque es alguien. Ahora, ese alguien no necesariamente debe de ser humano, por muchas cosas también que dice la Escritura, que es cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hay que entender que el diablo no puede hacer venir ninguna persona a este mundo. Entonces ese texto siempre me ha inquietado. Ahora, si bien dice que él no hará caso al Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, pues hay que ver qué es lo que estaba viendo Daniel. Porque Daniel podía estar viendo que ese anticristo, sea lo que sea, promulgaba de una forma o de otra el ateísmo. Es decir, él veía que las personas a causa del anticristo volvían las espaldas a Dios. Y Daniel, viviendo en una sociedad netamente religiosa, así sea por la parte israelita o así sea por las partes paganas, no se concebía el mundo sin religión. Para Daniel, ver el ateísmo era una cosa que era completamente fuera de lo que él comprendía. De hecho, él nos comprende las visiones. Es decir, él lo dice, que no entiende las visiones. Entonces, muchas cosas él vio que en realidad estaban fuera de su comprensión. Y entendiendo que Daniel tenía una comprensión pues tremenda a tal punto que podía interpretar el sueño de Nabucodonosor, que hoy lo podemos interpretar por lo que él dice, pero si de pronto nos dice que eso es sueño, nos quedaríamos completamente en blanco. Entonces hay que partir por el hecho de que él está viendo cosas que no comprendía. ¿Me entiendes? Entonces, esa falta de amor por las mujeres, hay que ver qué va a promulgar el anticristo. Porque si el anticristo promueve, pongamos sin hablar de estos temas, ideas que vayan contrario o que sean alternativas a lo que tradicionalmente entendía Daniel que debía de ir dirigido el amor de los hombres, el que lea entienda, porque no puedo hablar muy claramente. Entonces, para él, este anticristo, este hombre de pecado, este hijo de perdición, que también llama el apóstol Pablo, es alguien que rechaza el amor de las mujeres. Porque él lo que está viendo es lo que parte de ese anticristo. No necesariamente es posible que vio en la visión de que él estaba rechazando a las mujeres, sino que de él emanaba algo que en realidad rechazaba el amor de las mujeres, que fue lo que él estaba viendo. Bueno, vemos cómo ha ido caminando la historia sin tocar ese tema. Ahora, si creemos que es una persona y no es una máquina, nos vamos al punto de que es una persona y no es una máquina, que por supuesto yo estoy absolutamente abierto a esa posibilidad. Lo único que veo problemático es esto de que este hijo del diablo viene por advenimiento de Satanás, lo cual me resulta un poco problemático. Yo no creo que tenga obligatoriamente que ser israelita, porque ¿qué yo entiendo por el anticristo? Hay muchos cristianos que entienden por el anticristo
como el falso Cristo. Es decir, el que se hace pasar por Cristo. Yo no entiendo la Biblia de esa forma. Si buscamos nosotros en las profecías, vamos a ver que Jesús profetiza también estos falsos cristos, pero no los profetiza en el contexto del anticristo. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces, estos que se hacen pasar por Cristo son muchos. Pero este específicamente, en realidad no lo veo, o la Biblia no me lo muestra haciéndose pasar por Cristo. La Biblia me lo muestra levantándose contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por lo tanto, yo veo el anticristo como un hombre de pecado, en el caso que sea un ser humano, totalmente frío y totalmente ajeno a Dios. Para que los judíos puedan aceptar a un anticristo, a no ser que él esté mintiendo, porque él puede promulgarse primero como una figura religiosa, ser un judío, promulgarse como una figura religiosa y estar fingiendo. Y eso sería otro asunto. Pero él tendría que fingir desde joven, porque el judío ve la trascendencia desde el niño hasta que crece. La crianza judía no es como la crianza cristiana. De pronto tú llegaste a una iglesia, ¡ay, me convertí! Gloria a Dios, si yo era pandillero, me convertí ahora vamos pastor. Eso no funciona así allí. Es decir, tú tienes que tener, para que ellos te consideren realmente, tú tienes que tener una línea doctrinal desde niño, haber sido criado por rabinos importantes, haber sido criado en las más ortodoxas costumbres, para que entonces de manera especial el judaísmo ultraortodoxo te acepte como el Mesías. De esta forma, para mí, quedaría excluido un judío, porque tendría que ser un judío de fe de verdad. Y como tú bien dices, él no respeta al Dios de sus padres. Y como dice Pablo, se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto. Así que no. Puede ser de sangre judía, eso sí puede serlo. Ok, es decir, puede ser de sangre judía, sí puede serlo. Pero un judío religioso, un practicante que venga a hacerse el Mesías y entonces Israel crea que es el Mesías y por lo tanto entonces Israel se rinda a él, yo no creo. Yo creo que Israel se va a rendir a él por otros aspectos en que él les va a dar la posibilidad de construir el tercer templo. Es decir, para mí el anticristo es un líder político y no un líder religioso. En el caso de que sea un ser humano, para mí es un líder político y no es un líder religioso. Ahora, el falso profeta, sí la Biblia lo muestra como un líder religioso. Por lo tanto, el falso profeta sí puede ser un judío porque está vestido de oveja, pero habla como dragón. Entonces, el falso profeta puede convencer al pueblo de Israel que siga este falso Mesías. En el sentido Mesías, entre comillas, ¿verdad? No en el sentido Mesías de que esperan los judíos, pero sí en el sentido Mesías político, porque le va a abrir las puertas para poder realizar la construcción del tercer templo, va a hacer paz con los árabes. Pero un judío religioso, ultraortodoxo, como dicen por ahí, que hay un judío religioso ultraortodoxo que va a ser anticristo. No, yo no creo que el anticristo sea el falso Mesías. Yo creo que el anticristo es alguien que se opone a Cristo, no alguien que lo suplanta como tal. Esa es mi respuesta respecto a ese tema. Pero pastor, él se sienta en el templo de Dios también, dice, haciéndose pasar por Dios. Yo pienso como Claro. que dice que cuando él haga eso, dice Jesucristo, que corran, los que estén en la azotea, que corran. Yo pienso tal vez que el pueblo de Israel no lo va a aceptar ahí como el Mesías. Yo pienso que él va a hacer un pacto con los palestinos y con los árabes, pero yo no creo que los judíos a él lo acepten como el Mesías. Yo no creo que lo acepten. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Que él no viene como un falso Mesías. Los judíos no lo van a aceptar como Mesías. Los judíos lo van a ver y lo van a seguir, porque él les va a abrir las puertas para la construcción del templo. Lo de sentarse en el templo de Dios no significa que sea judío. Lo de sentarse en el templo de Dios quiere decir profanarlo. Okay. Es decir, cuando veáis la abominación desoladora sentada en el lugar santísimo, ahí está hablando de profanación. Okay.
Por lo tanto, es alguien que no puede entrar al templo y un judío puede entrar y ha profanado el templo. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, es un incrédulo, es un impío, simplemente un líder político o literalmente una maquinaria, como hemos estado también planteando, ¿ok? Que de alguna forma va a tomar el lugar de Dios. Porque el sentarse en el lugar santísimo no necesariamente es sentarse dentro del templo. Porque literalmente, pues ya para Dios eso no es un lugar santísimo, ¿verdad? Ok, es decir, simplemente lo que está profetizando la Biblia es que Él se hace a sí mismo Dios. ¿Me entiendes? Entonces puede ser que Él se siente en el templo literal, una profanación del templo es posible, o puede ser simplemente que Él se haga pasar por Dios, es decir, que el mundo comience a adorarlo. Y eso para los judíos tomar el lugar de Dios. Eso para los judíos es sentarse en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces hay que ver cuál es la simbología que hay ahí. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Pastor, pero lo de la máquina, yo no quiero que eso caiga como de la máquina, porque en Apocalipsis 19, 20 dice que serán lanzados él y falso profeta al lago de fuego. Habla como dos personajes, ¿verdad? Sí, no, para nada. Por ejemplo, dice que el Hades también va a ser echado y el Hades no es alguien. Entonces, simplemente el Apocalipsis es un libro simbólico. ¿El Hades va a ser echado? ¿Sí o no? ¿El Hades es una persona? También. ¿El Hades es una persona? El Hades no, el Hades viene siendo el infierno. Ya. Entonces, que sea echado alguien en el lago de fuego no necesariamente quiere decir que es una persona. Ok, simplemente quiere decir que Dios destruye a todo eso. Entonces, de esa forma es que el Apocalipsis simboliza la destrucción de de toda la impiedad. ¿Me entiendes? No solo de la impiedad como persona, sino la impiedad también como entidades, como cosas, todo lo que es impío en el mundo, pues va a ser literalmente consumido por el lago de fuego y azufre. Entonces, no, eso no dice necesariamente que es una persona. Porque de lo contrario, teníamos que pensar que el Hades lo es también. Ok, muchas gracias. Hay que entender siempre que el Apocalipsis está lleno de simbologías, así que no vamos a saber cómo ocurren las cosas hasta que ocurran. Ok. Entonces, muchas gracias, Yarina Suárez, por unirte al chat. Yarina, si puedes entrar al chat, simplemente nada más que cliqueas aquí y lo puedes hacer. Sí, bendiciones, Jairo. Bien. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, buenas noches. Dios les bendiga. Sí. ¿Me escuchan? Te escucho, sí. Sí, solo quiero hacer una pregunta. ¿Y no cabría la posibilidad de que no se refiera en sí a una persona o un personaje, sino a varios, sino a un conjunto de seres humanos? Porque en Primera de Juan, capítulo 2 y el capítulo 4, habla de que muchos anticristos han salido por el mundo. Ok, un momentito que no te estoy escuchando. Un momento solamente, porque no te estoy escuchando. A ver, háblame ahora. Sí, hola. Bueno, algo aquí se... Ok, a ver, háblame ahora. Hola. Ok, ahora sí. A ver, dale, dame la pregunta rapidito. Entonces la pregunta es que si no cabría la posibilidad de que no se esté refiriendo a un personaje en sí, sino a un conjunto de personas, porque Primera de Juan, capítulo 2 y capítulo 4, habla que todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne es el anticristo, es decir, que han salido muchos anticristos, es decir, no se referirá a una especie de seres humanos, digamos, que se oponen a Jesús y no en sí a un solo personaje. ¿No cabría esa posibilidad? Esa es mi pregunta. No, esa posibilidad no cabe, porque el propio
Juan, ¿verdad? Dice que, dice 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros juisteis que el anticristo viene. El anticristo viene. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces Juan hace diferencia entre el anticristo singular, porque si fuese como esto, si fuesen muchos, ya el anticristo hubiese venido en su tiempo, porque ya en su tiempo había muchos anticristos. Entonces él hace diferencia entre el anticristo que viene, que es singular, y los muchos anticristos, que son plurales. Por supuesto, Pablo mismo dice que el ministerio de la iniquidad ya está en acción. Así que el espíritu del anticristo ya está en acción. El espíritu del anticristo está desde el primer siglo. Todo lo que ha surgido a lo largo de la historia, que ha venido, ¿verdad?, contra la fe en Dios, con toda seguridad es parte del anticristo. Pero va a haber un personaje de la forma que sea que va a ser específicamente es algo singular. ¿Podría ser un sistema? Es posible, pero debe de ser singular. ¿Podría ser una máquina? Es posible. ¿Podría ser una persona? Es posible, pero debe de ser singular. Ahora, a lo largo de la historia han surgido muchos anticristos. De hecho, todo lo que se opone a Cristo es un anticristo. El que se opone que Jesús no había venido en carne es un anticristo. El que se opone a que, a que Jesús es el Mesías, el Cristo, es un anticristo también. Pero Juan dice que va a haber uno que va a llegar en el futuro. Esa es mi respuesta. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Juventud Postrera que no... Vilchi, ¿dónde está tu amigo? Tráeme a tu amigo para debatir hoy. ¿Qué tal, pastor? Muy buenas noches. Sí. La paz de Cristo sea con ustedes. Sí. Tráeme a tu amigo Vilchi para debatir hoy. Y no sé si esté disponible. Porque a ver, échale una llamadita por ahí. Sí, pero igual, pues, déjeme ver, ahorita le mando un mensajito a ver si está disponible todavía o está desocupadito, pues. Porque él sale muy tarde de trabajar, pues sale como a las 8:30 más o menos del horario de México, pues. Claro, pero ya debe haber salido ya, son las 9:36 de aquí, ya sí. Debes... Pero creo que tenían ustedes un acuerdo, ¿no? De un debate o algo así, ¿no, pastor? Sí, pero imagínate, yo tengo un montón de ocupaciones, no solo tengo aquí la apologética, sino tengo un montón de ocupaciones, así que es muy difícil. Yo pensé que lo habían recorrido o habían puesto una fecha o algo así, pues pensé. No, es que no tengo cómo contactarlo a él, pero él viene el mismo y debatimos. Yo no tengo ni nada preparado, no hay problema. Él viene ahora mismo, sube para acá y hacemos el debate. Tú no sirves de moderador. Pues déjeme ver si responde. Si no, claro. Igual yo creo que pues si se pone de acuerdo un día que usted no esté tan ocupado, y yo creo que a lo mejor... sí, el problema es que le puedo quedar mal por mis ocupaciones, ¿me entiendes? Entonces, mejor es y más esos temas que a mí no me... Ok. Pero que ven que debatimos hoy mismo. Ok, a ver. Daniel Pentecostal, ¿quieres preguntar algo? Sí, buenas noches, Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Sí, yo tengo una pregunta sobre Mateo 25, si no me equivoco, donde Jesús habla que su venida será como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Lot. Sí. Sí, la pregunta que yo tengo es esto. Él explicó que antes del diluvio las personas estaban tomando, bebiendo, casándose y estando en casamiento. Sí. Hasta que no entró en el arca y no entendieron. Entonces, sí. La pregunta que yo tengo es esta. ¿Eso significa que los días próximos a su venida el mundo estará relajado? ¿O
o estar en guerra. Ahí está el asunto, y esto siempre es un buen argumento que yo pongo en contra de los post-tribulacionistas. Estos argumentos fortísimos, indestructibles, inexpugnables a favor. Espérate, ¿alguien quiere entrar aquí un momentico? Ok. A favor del rapto pretribulacional. ¿Por qué razón? Porque Jesús no se puede estar refiriendo allí, en realidad, a su venida física. Porque todos estamos de acuerdo, postribulacionistas y pretribulacionistas y medio tribulacionistas, en que antes de la venida física de Jesús hay un periodo de persecución y de tribulación. Hay un periodo de juicio. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo específicamente al arrebatamiento de la iglesia. Hay que comprender que cuando se habla de la venida de Cristo, es un hecho, es un acontecimiento que tiene varios eventos. Sucedió también con su primera venida. Su primera venida fue un acontecimiento que tuvo varios eventos. Por ejemplo, la encarnación de Dios como un ser humano, ¿ok? Es decir, su ministerio terrenal, su muerte en la cruz, la resurrección de los muertos, su ascensión,